Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí en su casa para escuchar el mensaje que Él nos ha dado. Yo creo que día con día Él nos muestra su fidelidad hacia nosotros y la manera que a veces también como seres humanos a veces no lo entendemos como Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y pues yo le doy gracias porque podemos cada día por medio de su palabra tener esa relación con Él. Y pues siempre he tenido en mente que si Dios nos ha escogido para servirle, lo debemos hacer con ese amor y esas ganas, ¿verdad? Aunque se vean así como medios dormilones, pero que se vea con ganas, ¿verdad? Para saber el mensaje que Él nos tiene preparado. ¿Sí? Si pueden abrir su Biblia en Hechos 2. Me dan un amén cuando estén ahí. Y antes que nada, démosle gracias al Señor por este día y para que este estudio, pues Él sea dirigiéndonos y dirigiendo mis palabras, que se diga todo lo que Él quiere que digamos, que diga yo. Y pues yo le doy gracias al Señor por este día, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado cada día, Señor. Gracias primeramente por la vida, Señor, y gracias por permitir estar aquí en tu casa, Señor. Bendice a mis hermanos que se han tomado el tiempo también de venir, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Todo esto lo pido y doy gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice Hechos 2, del 1 al 4, voy a leer. Y por subtítulo lleva la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. En este pasaje de Hechos de 2, del 1 al 4, nos habla del momento en que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo por medio de lenguas de fuego en Pentecostés. Como testimonio del acontecimiento, comienzan a hablar en otras lenguas. En esas lenguas eran otros idiomas de aquellos días, como lo dice el versículo Hechos 2, versículo 8. ¿Quién me puede leer el versículo 8? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Aquí Lucas utiliza dos palabras que vienen del griego antiguo para dialecto, lenguaje, glosa, lengua. En ese tiempo, antes de hablar del tema, sabemos que en los evangelios Jesús les decía a sus discípulos que ellos iban a recibir un regalo cuando Él partiera. Él les dijo que iban a recibir al Espíritu Santo, pero ellos no comprendían lo que les trataba de decir Jesús. El día de Pentecostés los apóstoles estaban reunidos y ellos ese día recibieron al Espíritu Santo para que ellos pudieran hablar en lenguas. Cabe recalcar que hoy en día lo que nosotros entendemos por lenguas son los idiomas que hablamos en el mundo. Ellos en su tiempo pudieron comunicarse con las personas de diferentes lugares, ya que en Jerusalén habían personas de diferentes nacionalidades, y el Espíritu Santo les ayudó a poder comunicarse para poder compartir el Evangelio que Jesús les había enseñado.
Hoy en día, como el Señor, yo siempre pido antes del estudio que Él, yo creo como todos los que leemos la palabra, a veces pedimos que Él se manifieste en su palabra, que nos haga entender qué es lo que a veces nosotros queremos compartir, ¿verdad? Hoy en día quiero yo entender que a veces no se trata de que podamos nosotros hoy en día hablar lenguas, como en su tiempo hablaron los apóstoles. Hoy para compartir el Evangelio se nos da un idioma. En el mundo se habla varios idiomas. Y para nosotros, nuestro idioma es el castellano, ¿verdad? Como latinos. En este país es el inglés. Si nosotros queremos compartir a las personas anglosajonas, podemos tomarnos el tiempo de aprender el inglés para compartir el Evangelio. Pero también se nos da esa virtud de que en nuestra propia lengua nosotros podamos compartir el Evangelio a otras personas. ¿Sí? En nuestro caso, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo. En mi caso, era católico. Sabía y entendía que mis padres me decían acerca de lo que Dios acerca de Jesús. Pero cuando yo acepté al Señor, empiezo a estudiar la palabra. Y es la forma en que el Espíritu Santo empieza a obrar en mí, porque lo alimento. Con el alimento espiritual, entre paréntesis, con la Biblia. Cada uno de nosotros, Dios nos eligió. ¿Por qué? Porque también podemos compartir el Evangelio por medio, vuelvo a repetir, del lenguaje. ¿Sí? Esto entra en una metáfora. Hay mucho, ¿cómo lo podemos decir? No es contradictorio, pero sí a veces entra como en debate. ¿Por qué? Porque el cristiano en diferentes dominaciones, ¿sí? En cierta dominación se dice que cuando tú recibes el Espíritu Santo es porque empiezas a hablar lenguas, ¿sí? Hoy el Señor en estos versículos lo tengo por entendido que no necesariamente necesitamos saber lenguas. O sea, tendríamos que tener quien entendiera las lenguas para poder saber lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? No sé si puedan entender, comprender lo que yo les estoy diciendo. Sí. Hoy en día nuestro lenguaje es el que habla por sí solo sobre el Evangelio del Señor. ¿Sí? Nosotros podemos compartir el Evangelio ya sea en el trabajo, a las personas cuando encontramos en el supermercado, ¿sí? Algún familiar, ¿sí? Esa es la forma del lenguaje, ¿sí? Es la forma como nosotros podemos hablarles acerca del Señor, ¿sí? A veces nos quebramos la cabeza el poder comprender, a veces el poder discernir lo que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Pero para poder discernir la palabra del Señor tenemos que tener esa relación con Dios. Pero ¿cómo podemos tener esa relación? Es por medio de su palabra, ¿verdad? También una de las maneras que hoy en día
comprendemos que cómo es la forma de que podemos nosotros comunicarnos, es acerca también de nuestro testimonio, y ese es un lenguaje del que habla hacia el amor de Dios al que lo quiera escuchar. También dice la palabra que la lengua es como espada de dos filos, mata o da vida. ¿De qué manera mata? ¿Y qué otra más? Cuando herimos a las personas, cuando nos enojamos. ¿Y cómo damos vida? Así es. Esto, si lo comprendemos, es una metáfora que debemos de entender. No simplemente son lenguas que nos dicta estos versículos, sino también es la forma como hablamos a nuestros hermanos. Es la forma en cómo los tratamos, cómo tratamos a los compañeros de trabajo, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo lo tratamos a nuestra esposa o esposo, o también cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida y la sociedad. ¿Verdad? A veces podemos ser tan mesurados porque a veces el enojo te dice hablar palabras hirientes, algo que no está dentro en ese momento de razonamiento, ¿verdad? Pero también podemos hablar palabras dulces, palabras de amor, palabras de aliento. Hay cosas que están dentro de nuestras manos, pero también debemos entender que hay cosas que no están dentro de nuestras manos, sino están en las manos de Dios. Y es cuando comprendemos, ¿sí?, que a veces nuestras palabras necesitamos darle ese buque para alentar ya sea a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano de sangre y tu hermano de congregación. Y por qué no también, más que nada, al amigo o al que tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? En vez así fácil. Yo siempre les doy a veces unos ejemplos porque a veces en nuestro break nos juntamos para comer, ¿verdad? Y hoy en día llegaron nuevos compañeros de trabajo. Y platicando con uno de ellos, no sé en qué estuvo la plática, pero el chiste es que me dijo la persona, el compañero que él había nacido en cuna de cristiana, pero se alejó de la iglesia. Yo le pregunté, ¿por qué te alejaste? Me dice, mi madre se regresó a México, nosotros nos quedamos a cargo de unos tíos, y pues a mí me gustaba el fútbol. Por cierto, es evangelista, porque pues se dice que aunque dejas de ir, tú perteneces a esa congregación, ¿verdad? Y ellos tenían que estar los sábados en la iglesia, pero creció y habló con su tío que él ya no quería ir a la iglesia porque deseaba jugar fútbol. Y volvemos a lo mismo. A veces el mundo, yo le explicaba, Dios nos da un libre albedrío, ¿verdad? Nos da dos caminos que escoger, uno ancho y uno angosto. Nosotros decidimos cuál tomar, pero a veces nos deslumbra el camino ancho,
cosas que a veces quieres explorar. En este caso, por juventud, cuando tú vienes de una cuna. Por eso yo le comentaba que pues siempre uno es más criticado cuando ya tienes cierta edad y aceptas al Señor, te dedicas al Señor. Entonces eres muy criticado, porque si hay unas personas que te conocieron en el pasado, pero es que tú eras esto, eras lo otro. Entonces, a lo que voy es que exactamente la lengua es la que te ayuda a, ¿cómo sería?, a seguir adelante en la palabra o en tu trabajo, digamos, si eres profesional, te dan ánimos para seguir, o por juzgarte, criticarte, te pueden hundir, ¿sí? No sé si me van entendiendo el concepto de lo que trato de decirles acerca de esto. Y regresando al tema del compañero, entonces yo le decía que por qué no regresaba a la iglesia. Y él me decía que no era tiempo. ¿Por qué? Porque aparte de dejar la iglesia en su tiempo, el pretexto fue el fútbol, entró en vicio, en el alcohol y drogas. Dice, yo tuve buenos trabajos y por motivo de alcoholismo y de drogas he dejado buenos trabajos. Y también he perdido matrimonio. Hay a veces que el Señor nos enseña o nos muestra, nos deja, como decimos, tocar fondo para acercarnos nuevamente al Señor. Pero a veces también nosotros, yo le decía a él, nosotros a veces cuestionamos al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Sin saber que todo lo malo trae sus consecuencias. Entonces, todo lo que hacemos, el Señor nos da esa libertad. Pero cuando nosotros seguimos su camino, llevamos un camino de paz, lo puedo decir porque nosotros lo vivimos. Sí tenemos problemas, son unos problemas, podemos decirle naturales o normales, porque nadie está exento de los problemas cotidianos de la vida, pero los vemos de diferente manera. O díganme, algunos de ustedes, estando en el camino del Señor, ¿no tienen problemas? ¿O cómo ven los problemas o la situación? ¿A quién acuden? Siempre acudimos al Señor, a que nos dé la sabiduría para resolverlos, ¿verdad? Y esto lo quería yo hacer que ustedes lo contestaran en sus casas, pero yo creo que aquí son 4 situaciones que por azar se las voy a preguntar a usted, ¿cuál sería su contestación? ¿Ya leyeron? Hermano Orte, a solas, ¿cómo cuida su mente? Pues me refugio en la palabra, hermano. Ok.
Y en grupo, ¿cómo cuida su postura, hermano Jorge? Pues ¿O cómo la cubriría? hablando de cosas positivas y no juzgando a la gente. Cosas que nos edifiquen. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cintia? Cintia. Usted enojada, ¿cómo cuidaría sus palabras estando enojada? Muy difícil. Pero tratar de tomar calma y esperar a que pase el enojo y hablar con palabras que tratar de usar lo más que Jesús usara. En este punto, normalmente todos actuamos. Anteriormente, lo digo personalmente, ¿sí? Si yo me enojaba con mi esposa o algo me decía que me enojara con mi esposa, era un tú por tú. Ajá. Hoy en día, ¿sí? Si hay un enojo, pero la serenidad la llevas a otro lado, o sea, te apartas antes de la contestación, ¿sí? El Señor nos habla que debemos de tener sabiduría ante el enojo, ¿verdad? Pero esa palabra de enojo es muy común y no todos a veces podemos contenernos, ¿sí? Y en los desafíos, ¿cómo cuidan sus emociones, pastor, en los desafíos? Evitando ser impulsivo. Pensar las cosas antes de actuar muchas veces. Tania. Las emociones cada uno nos hacen ser impulsivos. Sí. Tania, tú enojada, ¿cómo cuidas tus palabras? Chapis, en grupo, ¿cómo cuidas tu postura? Pues trato de sazonar mis palabras para que no hieran, de comportarme como lo haría estando Jesús a mi lado. En grupo. Hermana Spiri, usted enojada, ¿cómo cuida sus palabras? Respiro un cuento hasta 2000 y para no explotar. ¿Se acuerda que nos decía la semana pasada? Sí. Con todo lo que nos ponía el pastor acerca de que teníamos que hacer algo por el compañero, que empezáramos, ¿verdad? Un momento de como servicial, ¿sí? Pues respiré y pues me fui y me deshogué para no atacar a la persona, me deshogué con otra persona, con la líder, con la jefe. Ayúdame porque no quiero pecar. Bueno, no lo dije así, pero yo en mi interior, en mi Espíritu Santo ahí, y sí, todo fluyó bien. En estos domingos que hemos tenido el servicio, el pastor nos ha hablado de un versículo, ¿verdad? Que ha sido semana por semana, que nos los ha disminuido, ¿sí? Porque explicado que entramos en el amor, en el gozo, en la paciencia, ¿sí? En la benignidad, ¿sí? Y eso es también lo que nos habla este versículo, cómo debemos tratar nuestra lengua, ¿sí?
todo lo que nos dice en ese versículo de Gálatas se debe también de adaptar a este versículo, porque todo también depende de eso, de nuestra manera de ser con las personas, de cuidar nuestro testimonio hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les hablamos de Jesús, de Dios, y que Jesús fue que es nuestro Salvador, que Él murió, pero al tercer día resucitó, y en combinación nosotros, al aceptar al Señor y al ser bautizados, dejamos al viejo hombre y florece el nuevo hombre, ¿sí? Todo eso nos enseña, esos versículos van de la mano, ¿sí? Ahorita que me recuerdo, esta semana también me enojé, pero ya fue diferente. ¿Sabe con quién fui? Bien enojada con Dios. Y me enojó bien rápido. Ahí, porque aprendí. Me faltaba preguntarle algo al hermano René. Usted en los desafíos, hermano René, ¿cómo cuida sus emociones? Tratando de no estar bien, hacer cosas que no son bien. Por ejemplo, no hay cuando me da algo, no tratar de estar entre Dios por el que lo pone. ¿Quieren preguntarme algo a mí de esto? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Del enojo. El Señor día con día, mi mañana es decirle al Señor que hoy quiero ser mejor que ayer. ¿Sí? Porque hoy, ahorita, digamos, vamos a hablar esta semana porque todos los días el Señor nos da una oportunidad para mejorar en muchos aspectos, ¿verdad? Toda esta semana hemos tenido bastante trabajo, ¿sí? Tenemos compañeros nuevos y pues yo trabajo en un restaurante, ¿sí? Y a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy me tocó volverle a gritar a don Rubén. Y precisamente hoy llegó el supervisor y estuvo platicando conmigo, ¿verdad? Y me decía que a veces en el ambiente profesional debemos de saber tratar a las personas, ¿verdad? Saber, porque ellos en esos trabajos de restaurante casi nadie descansa el domingo, ¿verdad? Pero por gracias a Dios, Él me ha permitido descansar los domingos, ¿sí? Gracias a Él he tenido muchos favoritismos en el trabajo, muy buenos, y yo le agradezco a Dios por eso. Pero hoy me hablaron exactamente para un progreso profesional dentro del trabajo para mí, y me hablaba acerca de eso, el saber tratar a la gente, ¿verdad? Sí. Pero yo soy como un ejemplo, como mecha corta. Lo aprendes y de volada explota, ¿verdad? Pero hoy en día estoy trabajando en el enojo. Con mi esposa ya no les puedo mentir que no hay enojo, sí, pero exactamente. Es el trabajo diario que el Señor va obrando en nuestras vidas. El saber qué contestar a veces o qué no contestar. Pero siempre, como dijo la hermana Ortiz, también es retirarte un poco para no explotar, ¿sí? En la actualidad, lo voy a poner muy como con letras mayores, ¿eh? El amor es el mejor lenguaje que el Señor nos enseña para poder compartir el Evangelio. No hay otra cosa. El amor hace muchas cosas muy grandes, ¿sí? Podemos caernos,
pero también tenemos compañero o compañera que nos levanta, ¿verdad? Porque también voy a mezclar un poquito como matrimonio, ¿sí? El Señor nos dio una pareja para caminar juntos con el Señor, ¿sí? A veces es más difícil cuando tu pareja, como en nuestro caso, 8 años esperó a mi esposa para poder caminar juntos, ¿sí? Estábamos en yugo desigual, ¿sí? Batallamos, ¿sí? Pero ese lenguaje del amor fue el que perduró, ¿sí? Entonces, hoy en día el Señor nos habla que no necesitamos, o para muchos, este versículo acerca de lenguas tienen otro contexto. Hoy el Señor nos habla que el lenguaje es en la forma que tú tratas al hermano, la forma que tú tratas al hijo, la forma que tú tratas a tu esposa, la forma como tratas a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano de sangre, a tu hermano de congregación, a tu compañero de trabajo, al vecino, al primo, al sobrino. Es la forma como tú demuestras tu lenguaje. Pero sobre todo, el amor va por delante, el amor de Dios, la oportunidad o la gracia que nos dio el Señor para poder nosotros tener vida cada día, ¿sí? A veces a nosotros el Señor cada día nos muestra de qué manera, cuando nosotros pedimos a que nos hable. Y es un misterio el Señor, eso sí. Y cada uno de nosotros yo creo lo entendemos, o no sé. Pero a mí pareciera, a veces decimos que somos como disco rayado, ¿verdad? Pero este mensaje el Señor me lo habló. Yo le dije, Señor, pido que hables, qué mensaje quieres que dé Él para este estudio. Y aquí está su contestación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando empezamos a tener, o cuando tenemos esa relación, ¿y cómo tenemos esa relación? Por medio de su palabra. Y también porque cada día, le decía yo cuando hablaba con el pastor, que a veces yo quería entender muchas cosas. Y me decía, pues es que hay que leer. Todo, hay que leer, pero también, porque todos podemos leer, pero hay que comprender lo que el Señor nos está hablando, ¿sí? Tomarnos el tiempo, ¿sí? Y hoy en día, si ustedes todos los días leen 1, 2 versículos de la palabra, es el alimento que tú le estás dando al Espíritu Santo, es el alimento como tú puedes ir creciendo. El Señor nos muestra muchas maneras de conocerlo, pero sobre todo en su palabra. Amén. Y antes de terminar, quiero que escuchen esta alabanza, y antes de terminar les voy a decir la reflexión del día de hoy. Amén.
Y aquí el Señor nos muestra que nos dice como el segundo mandamiento: ama a tu hermano como a ti mismo. Y podemos hacer el ejemplo de trata a tu hermano como te gustaría que te trataran a ti. ¿Ah? Nuestra reflexión de este día es algo sencillo. La frase más humilde es: sin Dios nada soy. La frase más poderosa: con Dios todo lo puedo. Vendrán obstáculos, vendrán problemas, pero siempre con la bendición de Dios y yo siempre he dicho que con la armadura del Señor nada nos puede hacer. Pues esto es el mensaje que el Señor me mostró, es el mensaje que ha tenido para cada uno de ustedes. Y yo creo que yo soy más impetuoso, pero a veces el Señor también es el que dirige la forma de que podemos o debemos explicar para no caer a veces en algo erróneo. Es algo sencillo, pero espero que pues lo atesoren en su corazón y hayan entendido el mensaje. Dios siempre está en nuestras vidas y sabemos que siempre va a estar ahí. Amén. Entonces, Señor,